Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Abner Martínez Landa. Yo soy, yo estudié la maestría en museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, perteneciente a la red de escuelas formadoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mi tema de tesis, si se le puede llamar así, es un catálogo sobre la escultura monumental en piedra del Museo de Antropología de Jalapa en su primera época institucional, que va de 1959 a 1985. Ese es mi tema ese es mi proyecto de investigación, el cual lleva ya un avance a estos años ya de correcciones finales y espero en próximas semanas pues estar presentando este documento para que pueda ya obtener el grado de maestro en museología que ofrece esta institución formadora de museógrafos y de restauradores principalmente. Descripción de la tesis. El link de descarga de la tesis se encuentra en la descripción. El periodo en el que yo estuve haciendo la maestría ya tiene algo, ya tiene varios años. Como tal, pues este proyecto fue cambiando y fue adaptándose tanto a las condiciones, principalmente a mi trabajo como académico, en mi trayectoria académica. El proyecto fue teniendo algunas modificaciones de lo que yo había pensado en un primer momento a este que es el producto que está por presentarse. ¿Cómo fue que llegué a él? En primera fue por una situación que la misma escuela ofrece, que consiste en hacer un periodo en el último año de la maestría, en hacer en los dos últimos semestres, hacer prácticas profesionales. En ese momento, mi proyecto con el cual yo entré a la maestría, mi proyecto de tesis, giraba en torno a hacer una reconstrucción histórica del, de todo una reconstrucción histórica de los museos en el estado de Veracruz, que abarcara un lapso más o menos de unos 100 años, ¿no? Ese fue mi proyecto, el cual, bueno, tenía algunos problemas, principalmente en la cuestión de encontrar las fuentes necesarias para poder hacerlo, ¿no? Pero todavía en ese entonces, pues tenía yo esa intención de hacer esa investigación y un lugar, el lugar eh, que yo había seleccionado para hacer estas prácticas profesionales fue el Museo de Antropología de Jalapa. Al ser yo también oriundo de la ciudad de Jalapa, pues dije, bueno, puedo ir y hacer este trabajo, estas asignaturas que me piden en la escuela. Me acerqué al museo eh, con cuando estaba bajo la dirección de la doctora Sara Ladrón de Guevara y me aceptaron muy bien, no hubo ningún problema, pero fue una experiencia interesante la que tuve en este museo arqueológico, y digamos, al pedir o al solicitar que se me diera acceso a trabajar con con documentos históricos del museo, me llevé la sorpresa de que un periodo muy establecido en la vida institucional de este organismo, pues no existía, ¿no? O sea, no había no había algún material, algún registro documental de, de
prácticamente 25 años de vida institucional, o sea, desde su fundación hasta su remodelación en 1985-86, pues estaba un vacío, ¿no? Había un vacío, se sabía que el museo era con determinado tipo de arquitectura, que tenía algunas piezas exhibidas de tal o cual forma, pero hasta ahí, ¿no? No se sabía más. Bueno, eh, esa fue digamos, la primera justificación de por qué, en darme cuenta que una de las instituciones más representativas de la museografía nacional tenía ese vacío, o una de dos. Digo, también eso puede suceder, que algunos documentos pues también no sean tan de fácil consulta, aunque sea de un trabajo académico, pero tenía yo la sensación de que sí existía ese vacío, ¿no? O sea, de que había un vacío documental, el cual, bueno, se perdió en algún momento, o no se tuvo el cuidado, o algo había pasado, por lo cual esa información el mismo museo no la tenía. Entonces fue así como después de muchos años, después de haber terminado las asignaturas, de volver a regresar a mi ciudad, me di cuenta que había ese elemento, la falta de información, era algo que era necesario, ¿no? En museos, por ejemplo, les digo, un museo tan importante, tan grande, con una colección arqueológica impresionante como es el MAX, y ver que tienen ese problema, pues es algo que la museología en este caso, pues es uno de sus grandes, es uno de sus compromisos. La museología como tal, pues ayuda, o sea, tenemos en el mundo de los museos dos grandes, digamos, dos, dos ejes que ayudan a su óptimo desempeño. Uno es la museología y uno es la museografía. A veces estos conceptos eh, se pueden confundir y tienen claramente sus diferencias, ¿no? La museología es este cúmulo de saberes, no lo podría yo llamar una ciencia como tal, sino es un conjunto de habilidades y de estrategias que sirven, en este caso, a los profesionales o al personal que trabaja en un museo o que está vinculado a la labor museística, en este caso, que puede ser tanto la gente que trabaja en un museo como la gente que no trabajamos en un museo o que trabaja en una universidad y ven este fenómeno, en ayudar y en cada vez hacer más eficiente este trabajo. Y la museografía es el elemento, son también el conjunto de técnicas, en este caso técnicas expositivas, que van a ayudar al montaje de una exposición. O sea, la museografía se encarga del diseño de la exposición, ¿no? De donde se ven muchos aspectos, ¿no? Iluminación, color, eh, y la disposición de los objetos, la circulación, cómo se planea la circulación, cómo se pretende que el público que esté en este espacio circule y a la vez entienda el mensaje que se quiere dar a través de los objetos o de lo que se pretende dar en una exposición, ¿no? Claro que este fenómeno es vasto, es amplio, y mi tema de tesis, les digo, se enfoca en un aspecto que tiene que ver con la documentación de colecciones. O sea, este proceso documental, así como se escucha, pues no, lleva para museos de esta categoría, de museos arqueológicos o antropológicos, etnográficos, históricos, tiene que se basan principalmente en los objetos que tiene bajo su custodia,
pues es un elemento muy importante tener bien claro qué se tiene, ¿no? Y para eso sirve la documentación, ¿no? La documentación en los museos va regida por tres elementos muy importantes que son básicos, que son secuenciales en sí, que vendría siendo el registro, el inventario y el catálogo, ¿no? Entonces, bueno, llega a un museo, a una colección, digamos, un X tipo de objeto, artefacto o algo procedente de la naturaleza, y al momento en el que llega a este recinto, pues es registrado, ¿no? El registrado se le da un número, digamos, es la pieza número 1. Una vez que se tiene ese registro dentro del museo, es la pieza número 1 del registro, pasa esta a formar parte de un inventario, como en cualquier, eh, como cualquier tipo de inventario, ¿no? La pieza número 1 es una escultura en piedra de basalto. Y ya una vez que tenemos todo empieza a generarse todo este tipo de registros dentro del museo, es cuando procede la última parte, que sería un catálogo, ¿no? En el cual la pieza número 1, registrada en este inventario ya del museo, pues entonces ya hacemos un trabajo más conciso, ¿no? Eh, ya hacemos una descripción del objeto, tenemos un registro fotográfico y empezamos a hacer ya detalladamente una ficha, digamos, de este objeto, ¿no? Bueno, esta escultura, la escultura número 1 tiene un nombre, le asignamos un nombre, la medimos, la pesamos, observamos sus características físicas, estilísticas, si se saben, y si hay trabajo previo, y así es como se empieza a hacer un catálogo, ¿no? Los catálogos pueden ser, en este caso, también pensados con dos objetivos. Un catálogo puede ser hecho para la consulta del propio personal del museo, ¿no? Hay catálogos institucionales donde están las piezas y sabemos dónde están, checamos perfectamente su ubicación, cuándo entró, cuándo llegó. Y también hay catálogos que son hechos y pensados para el público. O sea, un catálogo que puede ahorita en la actualidad, pues un catálogo digital, ¿no? Que podemos subir a la red, donde sin necesidad donde el usuario puede ver cuáles son, si no todas las piezas, al menos una parte de las piezas que pertenecen a ese museo, ¿no? Entonces, el catálogo, la información que contienen los catálogos, que es más que el catálogo en sí, es la información que contienen estos documentos, pues ayuda indudablemente a que el público, ya sea el visitante, digamos, un visitante que no está familiarizado con la temática del museo, sepa que se va a encontrar, y también un investigador o alguien que esté cercano a lo que trata este museo, pues pueda saberlo, ¿no? Es un documento, ¿no? Que sirve tanto para la difusión como para la educación y como para el conocimiento que se puede generar alrededor de estas piezas. Y así fue, les digo, viendo la necesidad de los catálogos, como la carencia de información o la dispersión de la información de este museo, fue como yo propuse hacer un catálogo en este caso, el primer aspecto que yo definí es de qué va a ser mi catálogo. O sea, el catálogo, hacer un catálogo de la colección de un museo como este, pues me puedo llevar toda una vida y no me va a alcanzar a hacerlo todo, porque estamos hablando
de una colección de alrededor de las 3,000 piezas. O sea, 3,000 piezas arqueológicas que algunas están expuestas en la exhibición permanente, como otras embodegadas. O sea, digamos que el 80% de la colección del museo está embodegada, y hacer un catálogo de todo, pues es una tarea, es un trabajo de muchos años, ¿no? Les digo, es un trabajo de vida. Y así fue como yo opté por elegir en primera eh, un aspecto, una parte de la colección que fue la escultura en piedra. O sea, son para mí, ya después de hacer una revisión de la colección en general, fue checar que hubiera de qué piezas era de las que más información había. Y así fue como opté por elegir, en este caso, 130 piezas que tienen la particularidad de ser esculturas y de ser fabricadas en materiales pétreos como el basalto y la piedra caliza, principalmente. Ese fue uno de los primeros aspectos que yo definí. Y de ahí el otro, como les decía, de la dispersión de información, dije, bueno, voy a ubicar, a diferencia de los otros catálogos que sí hay del museo, este catálogo me voy a enfocar en situar temporalmente estas 130 piezas de basalto en la primera época del museo. O sea, ubicarme temporalmente en ese periodo que va de 1959 a 1985. ¿Por qué? Porque a partir de la descripción y de la contextualización en el catálogo de estas 130 esculturas, a mí me permite, en primera, ubicar a esta parte de la colección, y también dar o ubicarlas en ese periodo de historia del museo que no está documentado. O sea, estoy hablando que es un catálogo visto como un elemento de referencia histórica. O sea, me sirve porque les digo, catálogos donde vengan las cabezas colosales olmecas dentro del museo, pues hay muchos, o sea, hay varios y están documentados con sus mismas características, con las mismas descripciones, con todo eso. La diferencia del mío es que yo esa pieza la retomo como un elemento histórico que ubico en ese momento del museo. O sea, en los años 60 no es la misma percepción que se tenía de una cabeza colosal a la que se tiene en el año 2021. O sea, lo hablo como desde la perspectiva arqueológica y hasta expositiva. O sea, en 1959 esta pieza era considerada otra cosa, estaba dentro de un discurso, en el museo, estaba concebida como otro tipo de objeto, y esa es la diferencia. O sea, yo me enfoco más en ese, digamos que es un catálogo histórico, histórico en el sentido en el que estoy ubicando a esa pieza en ese contexto. Digo, y porque además es algo que hasta a veces los mismos museos y la misma disciplina que se encarga de ellos, que es la arqueología, a veces no es que deseche, sino que no conoce esos datos. Cómo fue transportada, cómo fue llevada. Eso en el caso arqueológico. Y en el caso museológico y museográfico, cómo estaba expuesta. Algunas estuvieron expuestas a la intemperie en un patio. La mayoría en aquel entonces estaban expuestas en un patio. Entonces, cómo todo eso va influyendo también tanto en las piezas como en la historia misma del museo.
Entonces, eso es un elemento muy importante que puedo recalcar dentro de esta investigación. Enseñanzas académicas o sociales de la tesis. Un elemento que debo dejar en claro es que la ENCRIM, como es las siglas de la escuela donde yo estudié, dan varias opciones para titularse, y este proyecto de investigación no está dentro del ramo de los proyectos museológicos. O sea, estamos hablando de que yo estoy haciendo una propuesta. O sea, estoy proponiendo hacer este catálogo. En ese sentido, es un documento en el cual me estoy enfocando más en una cuestión de selección de piezas y de, de una estructura de este catálogo, de la selección, del llenar de la creación. Para eso también tuve es algo que no había contemplado hasta ahorita, comentárselos, pero es que yo tuve que elegir una metodología para la recolección de toda esta información documental que obviamente encontré en archivos, no del museo, sino en otros tipos de archivos, como el archivo del el Archivo General del Estado, y en documentos, en trabajos de investigación, ¿no? Y en guías, en mucho de este trabajo, ¿no? Entonces, esto, esto me ayudó, digamos, para generar esta propuesta y elegir una metodología que consistió en un trabajo previo que elaboró la historiadora del arte Beatriz de la Fuente de la UNAM. Fue un sistema decimal para reunir la información, el cual también ya había sido hecho para unos catálogos de piezas similares. Entonces, bueno, lo que yo hice fue elegir esta herramienta metodológica y adaptarle también y agregarle elementos de tipo, en este caso, museológico. O sea, estamos hablando de una metodología hecha desde la historia del arte, pero yo le agregué elementos museológicos al darme cuenta de la información que yo encontraba. Cuando yo me di cuenta que había un elemento muy importante, que eran los préstamos que se hicieron de algunas de estas piezas a exposiciones nacionales e internacionales, dije, esto es un elemento que debe de formar parte del catálogo, porque porque estamos hablando de elementos tanto de historia de la pieza como de historia del museo. Entonces, ese fue uno de ellos, agregarlo, y otro fue la distribución dentro del espacio dentro del espacio museográfico. O sea, si estuvo en sala o si estuvo en el patio de monolitos que funcionó durante ese periodo. Entonces, ya teniendo, digamos, toda esa metodología, fue como yo pude hacer y diseñar esa cédula de la cual hice el llenado de las 130 piezas. Ya una vez que tuve eso, digamos, mi propuesta se basa, les digo, en entregar, en este caso, una estructura de documento que ya no, que creo que puede ser útil, ya sea en determinado tipo de formato, ¿no? Soporte. O sea, no está pensado en que se haga un libro. Se puede hacer un libro, pero también se puede esto subir a la red,
se puede hacer en un folleto, o sea, hay muchas formas y alternativas de utilizar este tipo de información. O sea, el alcance está en la medida en el que existan las condiciones para que este documento, si es que en un momento dado esta propuesta llega a materializarse en algo, es que se conozca, les digo, desde diferentes formas, ¿no? Puede ser en un libro, un catálogo como tal, un catálogo impreso, como en un catálogo, como en un catálogo digital, ¿no? Ahora, ¿qué puede traer o las implicaciones que trae en este caso sociales? Pues es eso, ¿no? En primera que el mismo museo, actualmente el MAX 2021, se dé cuenta que que es una valía y es que tiene que ser más consciente, como muchas otras instituciones de este tipo, tiene que ser más conscientes del valor que tiene la documentación, o sea, de la documentación de sus colecciones. O sea, tiene que haber un trabajo más del cuerpo desde todo el organigrama, no nada más en saber que se tienen esas piezas en sí. O sea, tenemos nuestras piezas y qué bueno, ¿no? Pero tenemos que tener más claro el control de cómo llegaron estas piezas y de toda la historia que traen estos objetos. Esto en el caso de un museo, esto es de gran ayuda porque no nada más es el estudio actual que se puede hacer bajo las condiciones de la ciencia actual, sino estamos hablando de objetos que tienen mucho tiempo a cuestas y que a veces a veces sus descubrimientos y todo lo que trae consigo, pues son elementos a veces que pueden dar hasta cierto punto un poco más de impacto social dentro de las comunidades a donde fueron, por ejemplo, de donde fueron extraídos. O sea, estas piezas, por ejemplo, estas piezas de monumentales, son el más claro ejemplo de un periodo en el cual, les digo, es un periodo que no está documentado, pero que socialmente es muy importante. O sea, les digo, un elemento que también yo rescato de esa primera idea que tenía yo de hacer esta tesis, porque al menos este museo fue generado, fue concebido en un periodo muy importante de la historia tanto del estado de Veracruz como del país, ¿no? Estamos hablando de los años 50, los años 60, o sea, cuando el, el país estaba, pues teníamos una estructura de gobierno completamente diferente a la que tenemos ahora y las cosas se hacían de otra manera, los museos eran concebidos de otra manera, las instituciones encargadas de la cultura y de la educación eran otras, los gobernantes de aquel entonces también tenían otras intenciones, y muchas veces, y es la arqueología principalmente una de esas ramas que ayudan a eso, ¿no? O sea, estamos viendo descubrimientos fortuitos y que el gobierno llegaba por las piezas y ofrecía en muchos casos, pues, obra pública para que estas piezas fueran trasladadas a los museos, ¿no? O sea, ya es ese tipo de proceder de las piezas ya no se hace. O sea, ya es cada vez más raro que, que una escultura, a menos que no existan las condiciones de seguridad para la pieza, eh, sean, sea trasladada a otro lugar donde esté más segura, ya es muy raro. O sea, a veces se opta por que se encuentran estas grandes piezas, la comunidad se apropia de ellas, se vuelven parte de su patrimonio y ya no, y a veces la institución lo que opta pues es porque la comunidad las cuide, ¿no?
Y en algunos casos, si hay una buena gestión, pues se haga un museo, ¿no? Un museo de sitio, pero las comunidades ya no dejan que salga su patrimonio tan fácil, pero en ese tiempo sí. O sea, en ese tiempo les digo, estamos hablando de más de 40 años, más de 50 años, en los cuales todo ha tenido un cambio y eso es parte o sea, ¿qué cosas? O sea, porque también una de las limitaciones pues es también esa ausencia de información, ¿no? Es un, es una compilación de información que yo encontré, pero obviamente no es toda. Hay algo más por ahí que se perdió por eso mismo, ¿no? Hay algo más que el sentir de alguna de las comunidades también es otro. Estamos hablando de, de piezas que vienen desde el norte del estado. No llegaron, no salieron igual, las mismas no salieron de la misma forma las piezas que proceden de la Huasteca veracruzana a las que vienen del sur del estado. O sea, fue diferente el, el traslado, fueron diferentes, las negociaciones, claro que fueron diferentes. Hubo piezas que no salieron, principalmente Hay dos casos que yo tengo documentados que son importantes, ¿no? Una es una escultura huasteca que, que, que era, digamos, importante para el discurso que se quería dar dentro del museo, y la pieza original sigue en el municipio de Amatlán, en Naranjos, Amatlán. Ahí está en el patio. Pero aquí, como era importante y se quería tener, no sé, por ejemplo, esos casos son muy interesantes porque dentro de la colección que yo tengo documentada, de estas 130 piezas, tengo dos piezas que son facsímiles. O sea, el Museo de Antropología en su momento tuvo dos facsímiles. No es nada malo, pero tuvo dos piezas que no son, digamos, que no son auténticas y que estuvieron dentro de la exposición, y eso está, digamos, ¿por qué no estuvieron ahí? La naturaleza y la procedencia de un objeto, pues tampoco demeritan, al contrario, yo creo que es algo parte y propio de, de un momento, les digo, de un momento histórico y social determinado. Y, y para el museo, por eso, este también es un elemento que, que justifica la creación de este tipo de documentos. O sea, si hacemos un catálogo, si hacemos una investigación basada en la actualidad del recinto, pues sí, podemos decir, o sea, esas dos piezas quedan relegadas, no existen. ¿Por qué? Pues porque simplemente el museo ya no las tiene. Pero ahora, pero si hace un análisis basado principalmente en un lapso temporal e histórico, entonces si en, en- entran como parte de la colección, porque tienen algo que decir y porque fueron además un elemento importante para los directivos, para el personal que trabajó en ese entonces, que tenían a su cargo el museo, pues era algo bien, ¿no? Así como en algún momento también esas piezas ya no fueron necesarias y no había un sustento, pues de tipo legal que te hiciera, digamos, eh, que te hiciera sujeto a que tú las siguieras teniendo y simplemente pues ya no forman parte del museo y no pasa nada. Pero sí es otra parte importante de la investigación, ¿no? Y claro que eso se verá, o sea, el impacto que esto puede tener pues digamos, a la sociedad empieza primero desde el impacto que puede tener dentro del museo, ¿no? A veces también, al tratarse de organigramas
muy claramente establecidos, pues a veces también la, la, la investigación la investigación museológica que se hace no dentro del museo, sino de fuera del museo, de un ente externo del museo, también te puede hacer ver otras cosas que el mismo personal del museo no ve o no quiere ver. Entonces también es algo importante, ¿no? Enseñanzas personales o experiencias de la tesis. En lo personal, el hacer este trabajo, pues me ha dado la oportunidad de darme cuenta de varias cosas, ¿no? Una es que la museología les digo, es un cúmulo de saberes y de técnicas que son importantes para que les digo, estos espacios museísticos, donde no nada más entran los museos, sino todo aquel espacio, recinto hecho y diseñado con un fin de transmitir, en este caso, un mensaje, es importante. O sea, un museólogo también puede trabajar en un espacio, en un recinto cultural, en un centro cultural, en una galería, en un zoológico, que son museos vivos, en un acuario, en un parque nacional, donde les digo, un espacio cultural que no tiene una colección tal cual. O sea, hay espacios donde hay muy buenas exposiciones, que son espacios de exposición, pero que no tienen una colección bajo su resguardo. Y aunque se trate de colecciones, porque sí me estoy enfocando en específico en la documentación, es algo que, que muchos colegas, que hay pocos colegas museólogos que trabajan la cuestión documental de colecciones, ¿no? Creo que es una parte importante, que si yo trabajara en un aspecto, les digo, ya enfocado más en la museología, pues sería ese, ¿no? Seguir en ese trabajo que justamente, y lo hago como una acotación para un proyecto que tuve pues ya hace más de 10 años, igual en la Escuela Normal Veracruzana. eh, Justamente eh, era eso, era darte cuenta que también se necesita este proceso de documentación. O sea, ahí, en el caso específico de la normal, se necesita el primer eslabón de la documentación de colecciones, no se tiene. O sea, el registro, la asignación de una nomenclatura a las colecciones que tiene institucionales no está. O sea, es importante. O sea, ahí tiene uno que empezar desde el primer paso, desde el primer proceso de documentación, que es el registro. Desde ahí tenemos que empezar. No se puede hacer un catálogo si no se sabe realmente qué tienes. Ese es un elemento muy, muy, muy importante, y en el cual te das cuenta que si un museo tan importante como el Museo de Antropología de Jalapa, en su desarrollo histórico, no digo que el actual, sino que en su desarrollo histórico por mucho tiempo tuvo deficiencias, tuvo por ahí algo que no hizo que cuadrara bien la ecuación en la cuestión documental. ¿Qué se puede esperar de otros lugares, de otras instituciones, de otras colecciones, en otros municipios, en museos más pequeños, en museos comunitarios, en museos de sitio, en museos particulares? eh, no sé, es un problema en el cual la museología tiene cada vez que prestar más atención, lo está prestando. Afortunadamente, no es algo de siempre. La creación de registros, de inventarios, de catálogos ha sido algo que lleva implícito el museo desde sus
tiempos más remotos, se tiene registro de que existen esos documentos. El museo es un generador de este tipo de documentos, se hagan o no, o se tenga pensado o no, los catálogos, los registros, los inventarios se han generado simplemente por esa necesidad de saber qué se tiene. Y eso es importante, al menos en mi desarrollo profesional, cuando yo entré al posgrado, no pensé que me fuera yo a enfocar en esa parte, de hecho yo tenía otros intereses, pero también me di cuenta que esto es importante, ¿no? Y que además del registro y de esto se genera todo lo demás, ¿no? Se puede hacer una mejor museografía, se puede hacer una mejor curaduría, se puede hacer un mejor trabajo de restauración y conservación, se pueden hacer muchas cosas. Obviamente que esto también ayuda a estos museos que tienen servicios educativos o que tienen un departamento educativo dentro del museo, conocer más sus colecciones, conocer más su historia institucional, pues ayuda demasiado, ¿no? Esto, todo, o sea, el tener una documentación sana de las colecciones es importantísimo para cualquier tipo de museo. O sea, del que se trate, de la temática que se trate, y más de un museo con estas características, ¿no? Museos arqueológicos, museos etnográficos, museos históricos, que generalmente, pues que se basa mucho en el objeto. O sea, en museos de arte, bueno, si es un arte que se pueda documentar, también adelante, o sea, arte de cualquier periodo histórico hasta arte contemporáneo, si la obra lo permite, si se debe, pero además se debe de documentar. O sea, aunque fuera un material efímero, aunque fueran performance, que fueran videos, instalaciones, se tienen que documentar, ¿no? Porque también, les digo, aunque sean concebidos como una cuestión para no perdurar por muchos siglos, pues es algo que se tiene que tener registro porque si no, no se sabe quién o qué estuvo ahí, ¿no? Entonces, es algo importante, es algo que les digo, se viene trabajando y, y ojalá y cuando se llegue más allá de esta investigación, pues se pueda en un momento dado llevar a algo, ¿no? O sea, creo que para, para la gente que ha hecho documentos o investigaciones recepcionales basadas en un proyecto y que tú lo estás haciendo en una cuestión tú lo estás haciendo como como se me fue ahorita la palabra, como una propuesta, tú estás proponiendo que esto se genere, lo mejor es que esto sí llegue en algún momento a cristalizarse en algo, ¿no? Entonces, ojalá y eso pudiera ser algo interesante. No es fácil, obviamente. Hacer este tipo de documentaciones pasa por ciertos o sea, ya después para que esto llegara a una publicación o a subirse a un soporte digital, pues pasan muchas cosas. No, en eso también tiene uno que ser consciente, o sea, al menos el pasado prehispánico en México sigue teniendo un aspecto político del cual no se puede quitar. O sea, quieras o no, no se puede, por X o por Y, no se puede quitar. Es algo que trae en esencia, ¿no? Ya sea por el plano institucional, por el plano, les digo, de política cultural, de todos estos factores que inciden en el trabajo, en lo que se está tratando, pues obviamente que eso también incide en la creación de algo, porque en un momento dado alguien te puede decir, ahorita lo que les comentaba de estas piezas, de estos facsímiles que hubo, pues alguien te puede decir, no, todo está genial, pero quítame esto. Tú dices que no tiene nada de problema, que no lo tiene realmente, pero a alguien no le puede gustar. Tan fácil y sencillo, ¿no? Y así, ¿por qué?
porque no sabemos sus intenciones y por qué llegaron ahí. Les digo, yo encuentro una justificación completamente académica, porque fue eso, o sea, creo que una colección tan rica no necesitaba de eso, pero si tuvieron la necesidad de mandar a hacer estos facsímiles, es porque había una cuestión entonces ahí museográfica y de curaduría, o sea, era necesaria. ¿Para qué? Para explicar algo, para que algo tenía que hacer estas piezas que no se pudieron tener las originales, pero se optó por eso, ¿no? Entonces, les digo, para mí fue enriquecedor, ha sido enriquecedor esta investigación y, pues de mi parte sería todo. Ojalá y cuando esté esta investigación ya avalada y ya terminada en su totalidad, les digo, ya está muy, muy avanzada, pues habrá la posibilidad de difundirla, que la conozcan, que conozcan las piezas que yo elegí, que conozcan la metodología que yo apliqué, que conozcan mis antecedentes, mis justificaciones y que sean ustedes los que a fin de cuentas pues también validen el trabajo mi trabajo y el trabajo que la museología tiene que hacer, ¿no? Y que está abierta, les digo, esto, un elemento también importante de esta disciplina, pues es que da cabida a muchas interpretaciones, a muchas disciplinas, y que va con mira siempre al óptimo funcionamiento de estos espacios. Y ya, sería de mi parte todo, y cuando esté todo esto ya terminado, pues optaremos por darle la difusión que necesita y que sirva también para los que llegarían en algún momento o conocen este museo, el cual vale la pena visitarlo, pues ver un poquito más, ¿no? O sea, darse cuenta que estas piezas anduvieron por tal lugar, que estas piezas proceden de este lugar, que eran pensadas desde que los expertos de aquel entonces las veían de determinada forma y ya, eso sería de mi parte todo y espero que esta charla sobre mi investigación pues les haya sido de su agrado y muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Abner Martínez Landa. Los invitamos al siguiente episodio de Háblame de tu tesis. Producción: Flor Idalia Estopier Antonio, Eric Giovanni González Cruz. Edición de audio y video: Neshtia Imagen.